A continuación, Neurología al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día. Muy buenos días, tengo el placer de saludar cordialmente a los televidentes de Telesucesos. El día de hoy en este programa Neurología al Día vamos a repasar un nuevo tipo de dolor de la cabeza. En los programas anteriores ya nos hemos referido especialmente a dos tipos de dolor de cabeza que son muy frecuentes, que son la migraña o jaqueca, son términos sinónimos, y el dolor de cabeza de tipo tensional, relacionado especialmente con el estrés. Y hoy, como les había mencionado al finalizar el programa anterior, hoy vamos a tratar el tema de lo que se denomina cefalea en racimos o dolor de cabeza en racimos. Este es un término que tiene varios sinónimos. También se le conoce a este tipo de dolor de cabeza como cefalea en grupos o cefalea agrupada o cefalea histamínica o cefalea de Norton. Y entre los neurólogos, entre los médicos, nos entendemos bien cuando decimos es un clúster, una cefalea clúster del término inglés. Por lo tanto, cuando hablamos de cefalea en racimos o dolor de cabeza en racimos, también podemos decir es una cefalea clúster. De manera que hemos seleccionado este tema porque la gente debería saber que existe este tipo de dolor de cabeza porque es sumamente penoso. Se dice que el dolor de cabeza de este tipo, clúster, es uno de los más severos, de los más intensos que puede soportar una persona. Es el dolor terrible, exageradamente grave, y por eso es importante que ustedes que están escuchando, viendo este programa, lo conozcan, lo tengan en mente. ¿Por qué? Porque se requiere de ayuda rápida, inminente, urgente. Por ventura, este no es un tipo de dolor de cabeza muy frecuente. Se presenta con una incidencia de 2.5 a 9.8 por cada 100.000 habitantes, por cada 100.000 personas. La incidencia es el número de casos que se presentan en una determinada comunidad durante un año. Esa es la incidencia. Por eso es que hablamos de una variación que va del 2.5 al 9.8 casos por cada 100.000 habitantes y por año. La prevalencia, en cambio, asimismo es un poco variable, va de 56 a 327 casos por 100.000 habitantes, dependiendo de los sitios donde se han realizado los estudios. Por eso es que hay esa variación. La prevalencia es, en cambio, el número de casos existentes en una comunidad. Dicho esto, relacionado con la incidencia y la prevalencia de este tipo de dolor de cabeza, vale la pena también mencionar que así como la migraña o jaqueca es más frecuente en las mujeres, la cefalea clúster o la cefalea en racimos es más frecuente en hombres con una relación de 2:1, es decir, que por cada caso de cefalea clúster en mujeres hay 2
casos en los hombres. ¿En qué edades se presenta? Predominantemente este es un tipo de dolor de cabeza que se presenta entre la segunda y la quinta década de la vida. Es infrecuente en los infantes, en los niños y en los ancianos. Prácticamente no se produce en esas edades, pero en el caso de los adolescentes y adultos jóvenes que están entre la segunda y la quinta década, predominantemente se presenta a partir de los 30 años. ¿Y cómo se manifiesta clínicamente? Es decir, ¿cuáles son los síntomas que da esta enfermedad? Son bastante característicos los síntomas y los signos de esta enfermedad, que puede ser de dos tipos. Hay un tipo de cefalea en racimos o dolor de cabeza en racimos de tipo episódico, y hay un tipo de cefalea en racimos de tipo crónico. La diferencia es que el tipo de cefalea episódica se caracteriza porque en forma de episodio se presenta, y una vez que la persona ha pasado este episodio de cefalea en racimos, entra en un periodo asintomático, es decir, ya no tiene molestias, a veces en meses o en años. Es decir, que el episodio de dolores vuelve a repetirse por lo menos después de algunos meses o incluso de algunos años. Este es el tipo de cefalea en racimos episódica. El otro tipo es el de la cefalea en racimos crónica, y se caracteriza porque los episodios de dolor se presentan diariamente y los espacios o los lapsos en los que queda libre de síntomas no es mayor de un mes, al cabo del cual nuevamente se repiten los episodios de dolor. Por lo tanto, hay clara evidencia de cuando un paciente tiene una cefalea en racimos de tipo episódico y cuando este problema es de tipo crónico. ¿Cómo se manifiesta sintomáticamente? Los síntomas, para que ustedes tengan este conocimiento, los síntomas se presentan generalmente en 3 ocasiones durante el día. Entre la 1 y 2 de la mañana, lo cual promueve que el paciente se despierte, si ha estado durmiendo, se despierta bruscamente con el dolor. El otro momento en el que se presenta es entre las 3 y 5 de la tarde. Y el otro momento de presentación es entre las 9 de la noche. Por lo tanto, van a ver ustedes que se presentan episodios de dolor en la madrugada, un poco después del mediodía y entre las 9 y 10 de la noche. El dolor es terriblemente severo, se lo describe como tenebrante, y hay muchas personas que lo describen como si le hubieran clavado un clavo en el ojo. La localización del dolor es en la órbita, en el ojo, detrás del ojo, alrededor del ojo, es decir, en la órbita y en la región frontal y temporal. Es un dolor, repito, sumamente severo. Se lo describe como uno de los dolores de mayor intensidad que puede tener una persona. Y conjuntamente con el dolor se presentan algunos síntomas de alteración del sistema nervioso autónomo. En este caso, el sistema nervioso parasimpático también tiene participación en la producción de los síntomas acompañantes del dolor. Si bien el dolor es el síntoma principal, el que lleva a las personas a buscar auxilio, pero conjuntamente con el dolor también hay
Otros signos característicos que facilitan el diagnóstico. El ojo está rojo, es decir, hay una congestión conjuntival. El párpado superior puede estar hinchado y caído, y también hay congestión nasal y lagrimeo. Estos son los síntomas principales de este tipo de dolor y se presentan en episodios repetitivos. Viene un episodio de dolor, después de unos minutos se calma, se repite, se calma unos segundos y se repite, y así puede estar el paciente con ese grupo de episodios de dolor con una variación o con una duración que va desde 15 minutos y puede llegar hasta 180 minutos, es decir, 3 horas. Durante este tiempo se están repitiendo los episodios de dolor de la cabeza. Por eso se denomina cefalea en racimos o cefalea agrupada. Esto mismo se repetirá alrededor de las 2, 3 de la tarde y también alrededor de las 9, 10 de la noche. Los desencadenantes de este tipo de dolor de cabeza hay que conocerlos también. Son desencadenantes el alcohol, los medicamentos vasodilatadores, a veces los traumatismos craneales, a veces también los anticonceptivos. Hay que conocer esto porque hay que evitarlos para no tener este dolor de cabeza tan severo. Pero sin lugar a dudas, no se sabe por qué, no se ha estudiado, no se ha logrado aclarar por qué el factor desencadenante más importante es el sueño. Tanto es así que los pacientes que ya conocen de este problema, que ya han tenido episodios previos, evitan dormir porque saben que mientras están durmiendo pueden ser despertados por el inicio de este tipo de dolor de la cabeza. Y hay que conocer de estos síntomas porque no se puede quedar una persona con esta manifestación en la casa tomándose analgésicos comunes, porque ninguno de los analgésicos comunes le va a solucionar el problema. No es un tipo de dolor de cabeza que porque me tomé 2 paracetamol o me tomé 2 ibuprofeno ya me ha de pasar. No. Esto no sucede. Los pacientes no se alivian con los analgésicos comunes y se necesita un tratamiento especializado en una casa asistencial, porque dentro del tratamiento un factor sumamente importante, un elemento que ayuda a controlar el dolor es la provisión de oxígeno. Más que los analgésicos, más que los antiinflamatorios, el oxígeno tiene un gran poder de ayuda para el control del dolor. Por lo tanto, no contamos en la gran mayoría de hogares, no contamos con tanques de oxígeno. Por lo tanto, hay que acudir a un centro de asistencia de salud para recibir oxígeno. Se utiliza 7 litros a través de una mascarilla por alrededor de media hora. Eso ayuda mucho y en una buena proporción de casos es el factor más importante para el control del dolor. Pero adicionalmente, el médico que atiende estos casos y que está en conocimiento del problema va a definir qué tipo de medicación adicional tiene que utilizar, en muchos casos para el control de la fase aguda, es decir, del momento que está el paciente con el dolor. Puede ser necesario la administración de corticoides, puede ser necesario la administración de un anestésico intranasal, puede ser necesario la provisión de un derivado de la morfina. Es decir, hay una variedad de elementos terapéuticos que se pueden utilizar dependiendo de los casos, dependiendo de la severidad y dependiendo también de si el paciente está teniendo este tipo de dolor de cabeza episódicamente
o en forma crónica. Y si es que nos referimos al tratamiento, aparte de que es necesario liberarle a la persona del dolor, que es lo que le produce sufrimiento, también tenemos que planificar un tratamiento de tipo profiláctico. En este tratamiento de tipo profiláctico, asimismo, hay que seleccionar una medicación que estará acorde a las características clínicas que cada paciente tiene. En unos casos será necesario utilizar una sustancia que se llama el verapamilo. En otros casos se puede necesitar medicamentos similares que se utilizan en la profilaxis de la migraña. Puede ser necesario variar la medicación, y además de eso se necesita también evitar los factores desencadenantes de este tipo de cefalea, que ya lo hemos revisado, y hay que hacer en algunos casos sesiones de psicoterapia, porque los pacientes quedan, entre comillas, traumatizados, porque saben que este tipo de dolor de cabeza se va a desencadenar durante el sueño. Por lo tanto, se quedan con esa sensación de miedo y procuran no dormir. Por lo tanto, hay que dar también una asistencia psicoterapéutica, aparte de que, lógicamente, se va a mantener durante un tiempo que es variable con tratamiento profiláctico o preventivo, que significa que tomando esa medicación profilácticamente o en forma preventiva, los episodios de dolor ya no se van a repetir o se prolongarán un buen tiempo para volverse a presentar. Por lo tanto, es sumamente importante, repito, que los pacientes que tienen este tipo de dolor, que se llama cefalea en racimos o cefalea agrupada, al primer síntoma de la enfermedad, acudan a un centro médico a recibir atención, porque, asimismo, repito, este es un tipo de dolor de cabeza que no se dé en absoluto, pero ni un poquito, con los analgésicos comunes, y se puede caer también en complicaciones, porque las personas, al no aliviarse del dolor, tienen tendencia a repetir la toma de los medicamentos, y muchas veces esto puede ser un factor para provocar otro tipo de complicaciones, por ejemplo, afectación del riñón. El paciente puede entrar en un cuadro de insuficiencia renal aguda como consecuencia del consumo exagerado de antiinflamatorios o de analgésicos que causan daño renal, y sería sumamente grave que un paciente, por aliviarse de un dolor de la cabeza, por más intenso que sea, caiga en esa complicación que es la insuficiencia renal, que puede incluso no revertir y requerir tratamiento especializado, quizás a futuro con diálisis y demás, lo cual significa una grave complicación. Por lo tanto, nuevamente les repito, cuando tengan ese dolor de cabeza, especialmente que se presenta en la noche, en la madrugada, que despierta al paciente con un dolor insoportable, hay que pensar en esta posibilidad y acudir de inmediato a un centro de salud, porque el factor más importante en el manejo para el alivio del dolor es la provisión de oxígeno por mascarilla. Esta es la historia de la cefalea en racimos, que espero que sea o que quede aclarado para que ustedes piensen en esa posibilidad. En el próximo programa vamos a tratar del dolor de cabeza relacionado con las infecciones sistémicas, es decir,
el dolor de cabeza que se produce cuando el paciente está cursando con una enfermedad sistémica de tipo infeccioso, como es el caso de la tifoidea, el paludismo, las infecciones de la garganta, etc. Hasta tanto entonces, les deseo que tengan una feliz estadía. Muchas gracias y buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día.